Ojos, inclinamos nuestro rostro y decimos: Señor, Padre, gracias por esta mañana tan especial donde tú nos estás hablando y donde tienes preparado para nosotros un alimento especial. Así, Señor, como el pueblo en el desierto recibió el maná todos los días, así tú deseas darnos el pan de cada día, Señor. Padre, porque tenemos que entender, Señor, que tu pan es diario, tu pan es algo necesario todos los días. Tu palabra, Señor, que es este pan de vida, Señor. Tú, Jesucristo, que eres este pan de vida, Señor, hoy recibimos de ti, de tu palabra y de todo lo que quieres para nosotros. Te ponemos en tus manos nuestras vidas y nuestros corazones. Te ponemos todo nuestro ser para que podamos estar, Señor, como tierra fértil. Que tú, Señor, que estás tirando esa semilla, Señor, llegue a una tierra fértil, que no llegue a piedras, que no llegue a lugares en donde están espinos, Señor, que no llegue a tierra que es árida, Señor, sino tierra fértil, Padre. Que esta mañana, mi hermano, tu corazón esté dispuesto. Quita toda distracción, quita todo pensamiento, Señor, de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos y llénanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de hoy lleva por título La perla del reino. La perla del reino, porque sabes, el reino del Señor, como empezó a predicar Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino del Señor es un reino que está en constante extensión en esta tierra. Y es un reino que se empieza a expandir desde tu corazón. Se empieza a expandir en cada vida, en cada corazón, en cada persona que ha dispuesto su corazón para que el Señor haga una obra perfecta en su vida. Así como cuando un ejército llega a un territorio y empieza a expandirse en ese territorio, así mismo el Señor llega a tu vida y empieza a expandirse en ese territorio, liberándote, transformándote, llenando cada espacio de tu corazón. Y te conviertes en parte del reino del Señor. Y así como somos reino del Señor, así como el Señor extiende su reino en nuestras vidas, así también Él tiene muchas cosas para nosotros. Pero hoy vamos a hablar de la importancia, de lo hermoso, de lo precioso que es el reino del Señor comparado con cualquier otra cosa. Es como una perla, dice la palabra del Señor. Y Jesucristo nos mostraba a través de una parábola que era la perla de gran precio, cómo este reino que él había predicado y estaba empezando a predicar y ha demostrado con poder y con gloria y con testimonios y con milagros y con transformaciones de vida, cómo ese reino es más importante que cualquier otra cosa que tú puedas soñar, pensar o imaginar bajo tu propio pensamiento. La perla del reino. Les quería compartir que, bueno, yo no suelo organizar muy seguido mi closet. De hecho, ayer escogí el día para hacerlo y estaba organizándolo y estaba mirando todas las cosas que tenía, las que no me servían, las cosas que podía de pronto regalar en el closet. Y entre todas esas cosas, hay algunas cosas que encontré que ya daba por perdido. Esto hace que cada vez que lo haga, cada vez que yo organice, encuentre cosas que daba por perdido. Lastimosamente, eso es una característica que tengo que mejorar. Y cada vez que organizo, entonces hay algo ahí, bueno, no estaba perdido, estaba aquí. Una vez yo encuentro estos elementos o estas cosas que para mí son importantes, terminan generando en mí una gran satisfacción y felicidad. Yo veo estos elementos y digo, wow, por fin, o lo encontré, o qué bueno tenerlo una vez más. En Mateo capítulo 13, versículo 45 al 46, encontramos la parábola de la perla de gran precio. Vamos a buscarla. Mateo capítulo 13, versículos 45 al 46, dice: También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Te lo voy a repetir, dice así: También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado la perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Las perlas, quiero compartirles un significado o un estudio acerca de esto. Corto, dice: las perlas naturales son difíciles de encontrar, son raras y esto hace que valgan aún más dinero. Pero retrocedamos un segundo, dice el texto que les encontré para ustedes. ¿Qué es una perla natural y cómo se forma? Las perlas naturales
se forman cuando algún tipo de irritante y pequeño organismo se introduce en la concha de un molusco, como la ostra o el mejillón. Un sucio pequeño entra en la ostra o en el mejillón, y entonces, ¿qué ocurre? Para protegerse del invasor, el molusco comienza a recubrir los escombros con nácar o madreperla, el mismo material que recubre la capa interna de su caparazón. Repite el proceso y el objeto se convierte en una perla brillante. Entonces, esta ostra recibe este mugre, este sucio o cualquier invasor dentro de sí y empieza a generar un sistema de defensa. Ese sistema de defensa va a añadirle más y más nácar o madreperla, como dice aquí el texto, y empieza a crearse la perla. Las perlas son más preciosas de acuerdo a su brillo, de acuerdo a sus características las características de sí misma, si es más circular, si es más redonda, si es más suave su superficie, entonces es mucho más costosa y tiene mucho más valor. Encontrar una perla natural que sea redonda, suficientemente redonda, que sea lo suficientemente lisa, lo suficientemente brillante, es muy complicado. De hecho, es casi que es descubrir un tesoro. Es descubrir un tesoro, literalmente. Por eso es que son tan preciosas, por eso es que son tan bien vendidas. Ahora, la palabra del Señor nos habla de que Jesucristo comparó el reino de los cielos a esto que ocurrió. Un hombre, un mercader, que llegó, encontró una perla de gran precio, una perla hermosa, una perla que no se comparaba a ninguna otra, la tomó para sí, la compró y se la llevó. El reino de los cielos se encuentra entre lo que muchos no creen que hay valor. ¿Sabes? El mundo no entiende el valor que tiene el reino de los cielos. El mundo no entiende el valor que tiene este camino que tú has decidido seguir. Muchos en tu familia quizás no comprenden el valor, el brillo, las características importantes que tiene el reino del Señor en tu vida. Que tú has decidido seguir un camino que para ellos es de pobres quizás. Que tú has decidido seguir un camino que es para ellos de débiles de mentes. He leído muchas veces cuando entro a mi Facebook cómo muchas personas critican el evangelio y lo comparan con personas, nos comparan con personas que son de poco pensamiento, que no tienen conocimiento filosófico, que no tienen conocimiento académico, que no entienden la naturaleza de las cosas y por lo tanto aceptan a un Dios que para ellos es fábula. Para ellos es fábula, para ellos no tiene valor, porque no conocen, porque no han encontrado, como dice la palabra. El reino de los cielos se encuentra entre lo que muchos no creen que haya valor. Esto lo observamos una y otra vez en la palabra del Señor, donde el Señor nos recuerda que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, en donde para lo que nosotros es valioso, para Él no es tan valioso como nosotros pensamos. O viceversa, lo que para Él es valioso, para nosotros no es en muchos casos valioso. Lo importante del reino de los cielos es que nuestro corazón se compagine con el pensamiento y el corazón del Señor. Que esas cosas para las cuales Él tiene valor, esas cosas para las cuales Él las toma en gran precio, para nosotros también tengan gran valor y gran estima. Frases como, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. O también la que dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Si quieren buscar esos textos, están en San Mateo capítulo 20, versículo 16 y Lucas capítulo 6, versículo 27. Ahí Jesús nos muestra cómo el reino, el pensamiento del reino de Dios choca con el pensamiento del reino del hombre. ¿Cómo que los primeros serán postreros y los postreros primeros? ¿Cómo que aquellas personas que llegan de último al reino del Señor van a ser tomadas como primeras, dice la palabra? ¿Cómo que todas estas cosas que van en contra del pensamiento natural, porque el pensamiento del hombre dice tantas cosas, nos enseña que nosotros tenemos que buscar siempre los primeros? Jesús muchas veces enseñó que no debíamos buscar los primeros lugares a la mesa cuando nos invitaran a comer.
No vaya a ser que el que nos invitó a comer nos cambie de lugar y nos ponga en un lugar peor que en el que estábamos. ¿Por qué? Porque no son los mismos pensamientos. Lo que es valioso para el hombre no es valioso para Dios y viceversa. También el ejemplo que doy, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. ¿Cuántas personas nos enseñan, y aún en los colegios nos enseñan que debemos ser mejores que los demás, no importando lo que los demás estén pasando, no importando si pisoteamos? El mundo nos enseña esto. Muchas personas en redes sociales que se han encargado de ayudar a otras personas, entre comillas, dicen, si tú quieres ser mejor que otros, tienes que confesar que eres mejor que otros y tienes que subir, no importando lo que tengas que hacer. Lastimosamente, ese es el pensamiento del ser humano. Y no importando lo que tengas que hacer significa no importando si mientes, no importando si engañas, no importando si haces algo ilícito en tu trabajo. La idea es llegar a la meta, pero no es así. No es así. Y también nos enseña que debemos odiar a nuestros enemigos. Esa es la enseñanza del mundo. Tienes que odiar a los que te hacen mal. Tienes que odiar a los que te odian. No es así. El Señor Jesús nos enseña, tienes que amar a tus enemigos. Tienes que amar a los que te odian. Tienes que amar porque Jesucristo te amó a ti cuando tú lo odiabas. Tremendo. Jesucristo murió en la cruz por ti antes de que tú nacieras, antes de que tú empezaras a actuar, antes de que tú empezaras a mentir, a aborrecer, a odiar, a pecar. Antes de que tú hicieras eso, Jesús murió por ti, sabiendo de que Él tenía algo más grande de lo que tú pensabas y tenía cambio para tu vida y tenía paz para tu ser. Dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Eso hace parte de todo lo que es esa perla de gran precio, el reino de los cielos. Esos pensamientos van en contra del valor natural del hombre, van en contra del valor natural del ser humano y su carnalidad. He visto a mi hijo de 1 año empujar a otro niño porque tiene algo que él quiere. Nuestra carnalidad, nuestra naturaleza humana es pecaminosa. Nuestro pensamiento no es del reino de Dios, es del reino del mal. Pero el Señor vino, y te lo repito una vez más, cuando empezó su ministerio, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Por eso es que es tan valioso el reino de Dios, porque hay algo mejor para ti. Hay algo que vale más, hay algo que tiene más precio de que la vida que tú has pensado, que has querido realizar con tus propias fuerzas. Hay algo que vale más. El reino de los cielos y sus maravillas es así. No parece riqueza para el mundo, es desechado para otras personas. No tiene valor para quien solo mira lo físico. Para los que te ven a ti y te dicen, oye, pero tú ¿por qué no estás buscando ganancia material? Oye, porque tú no quieres ser, o porque tu meta no es querer ser millonario. ¿Qué es lo que pasa contigo si no tienes mucho tiempo en tu vida? Aprovecha tu vida. Ese es el pensamiento del reino humano. Pero el Señor nos está mandando a pensar más allá. Nos está mandando a pensar en la eternidad. Nos está mandando a llenar nuestros tesoros allá en los cielos, con buenas obras, con oración, con búsqueda de su presencia, con amor a nuestros enemigos, con amor a nuestros prójimos, con hacer el bien aunque nos hagan mal, con aceptar y amar, como dice la palabra, porque el amor es sufrido, es benigno. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Sufrir, esperar, soportar en estos momentos, mi hermano, eso es valioso para el Señor. Esos son tesoros para el Señor que van siendo acumulados en los cielos. No parece riqueza para el mundo y no tienen valor para quien solo mira lo físico. Muchos han visto la gloria del reino de cerca y no le han encontrado el valor que éste tiene. El hombre de la parábola, este mercader, buscaba buenas perlas. Es importante leerlo, entenderlo. Él buscaba perlas de gran precio, él buscaba perlas que él pudiera comprar. Buenas perlas. No había hallado aquella que lo haría hacerlo dejar todo. Hasta ese punto que la encontró. Hasta que encontró el verdadero amor. Hasta que encontró la verdadera paz, la genuina paz, la verdadera libertad, la salvación.
Aquel hombre se encontró de frente con aquello que había buscado toda su vida. Dejó todo, vendió todo y compró y tomó para sí esta perla de gran precio. Se encontró de frente con aquello más valioso, escúchame bien, que su vida misma. ¿Por qué te digo que su vida misma? Porque la palabra de Dios nos dice que él vendió todo lo que tenía. El Señor no nos pide una parte de nuestra vida. El Señor no nos pide un pedacito de nuestra alacena. El Señor no solamente te pide lo que das de ofrenda a la iglesia. El Señor no te está pidiendo solamente tu matrimonio o no te está pidiendo solo tu trabajo. El Señor te está pidiendo todo. Porque como dice Jesús, el reino de los cielos vale todo. Vale más de lo que tú puedas tener. Por eso este hombre tomó todo, lo vendió y compró esa perla. Y la atesoró. No solamente comprarla, sino atesorarla. La palabra del Señor nos enseña que el reino de los cielos es así. Justicia, paz y gozo que tú compras, que tú tomas para sí y la atesoras y la vives. La palabra nos muestra hombres que rechazaron o simplemente no entendieron que era el reino de los cielos. Vemos a uno de los discípulos que estaba pegado al maestro, que estaba junto al maestro todo el tiempo. ¿Por qué sabemos esto? Porque cuando estaban en la última cena, en la cena del Señor, Judas estaba ahí al lado del maestro. Y cuando se sentaban en una mesa, los judíos se sentaban de acuerdo al nivel de cercanía que tenían con la persona que estaba dirigiendo esta mesa. Judas era uno de los más cercanos del maestro. Y Judas tenía una visión errada del reino. No entendía que Jesucristo no había venido para extender un reino. ¿Sabes? Una de las características que tenía Judas Iscariote es que él pensaba que el reino que Jesucristo iba a establecer iba a ser automáticamente el reino poderoso en esta tierra. Él pensaría que en ese tiempo Jesucristo iba a desbancar a los romanos, iba a ser entonces emperador. Quizá encontramos a un Judas imaginándose la mano derecha del emperador del mundo. Quizá vamos a encontrar a un Judas imaginándose tener todas las riquezas del mundo, ser poderoso en riquezas. La palabra del Señor nos enseña que el amor al dinero es el principio de todos los males. Y tenía ese amor primero que el amor del Señor. Lastimosamente, no entendía que el reino de los cielos no era algo material. No había comprendido el valor que tenía y que había visto a Jesús, sus milagros, su poder, sus transformaciones, lo que había hecho el maestro. Día tras día lo había visto y no lo había entendido. Tenía la perla de gran precio frente a él todo el tiempo y como no la conocía y como no la buscaba y como no entendía de esta, nunca la tomó para sí. Creía que era algo material y cambió el reino de los cielos por dinero. Mi hermano, no estamos muy lejos muchas veces de ser como Judas. Cuando nuestra vida se centra nada más o las decisiones que tomamos se centran nada más en el dinero. Cuando se centra en que voy a hacer tal cosa porque necesito ganar más dinero solamente. O voy a adquirir esto porque solo necesito ganar más dinero y esa es mi meta. Lastimosamente el enemigo nos lleva a pensar solamente en esto. El Señor quiere que siempre pienses primero en el reino de Dios y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura. Todas estas cosas incluyen el dinero que tú necesitas para alimentar a tu familia, para seguir adelante y aún para alcanzar los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Pero es que cometemos el error como siervos del Señor muchas veces en no buscar primeramente el reino del Señor. Los fariseos son otro ejemplo de quienes tenían a la perla de gran precio, el mismo Señor Jesús enfrente, y nunca lo tomaron en cuenta. Los fariseos andaban bajo lo que se veía. Ellos actuaban bajo lo que se veía. Es más, actuaban bajo la ley. Solamente lo que las personas ven es lo que vale la pena. Si me ven bien vestido, si me ven que tengo los atuendos quizá de sacerdote, quizá de intérprete de la ley, ven que tengo todas las características, me escuchan hablar con elocuencia, tengo mucha inteligencia de la palabra del Señor y la comparto con las demás y hablo en público y oro en voz alta.
Ellos pensaban que esas acciones y lo que se veía era lo que valía la pena, las apariencias. No encontraban las riquezas escondidas en la palabra del Señor, porque no querían, no lo necesitaban. Ya tenían todo lo que querían, tenían las apariencias. Creían que el tesoro estaba en el poder y en el reconocimiento. Dos ejemplos tristes de cómo nosotros nos podemos desviar, pero también nosotros podemos ser como esos fariseos, mi hermano. También podemos estar en el reino o en la iglesia solo por apariencia, solo para que nos vean. Actuamos solo cuando nos ven. El Señor quiere que nuestro corazón sea de su reino completamente. Por otro lado, mis hermanos, vemos a siervos del Altísimo que sí tomaron esa perla de gran precio, que se sumergieron a encontrar esa perla de gran precio, que descubrieron en medio de esa almeja, entre comillas, en medio de esa ostra, entre comillas, en ese lugar, en esa parte en donde no pareciera que hubiera un tesoro, descubrieron tesoros. Moisés menospreció su herencia y su riqueza por el Señor. Él vendió todo lo que tenía para comprar la perla de gran precio. Egipto en esa época era el imperio más poderoso que existía sobre la faz de la tierra. He tenido la bendición de poder dar clases de arte y cuando tú llegas al arte egipcia, tú encuentras algo muy hermoso, muy maravilloso, unas obras de arte inmensas, unas arquitecturas extraordinarias que demostraban inteligencia, que demostraban poderío, que demostraban lo grande que era ese imperio, lo maravilloso que era en cuanto a su pensamiento, en cuanto a su riqueza. Tenía muchas cosas y Moisés iba a ser el segundo en el reino. Y Moisés desechó todo por buscar lo que Dios quería. Porque te digo una cosa, cuando él desechó todo, cuando él lo hizo, él no enseguida encontró esa perla de gran precio. Él empezó a buscar el camino que el Señor tenía, porque el Espíritu de Dios ya estaba trabajando en su corazón para buscar el propósito del Señor. Y fue ahí donde fue llevado al desierto, fue probado, fue tratado, fue preparado y Dios lo llamó. Y vemos después a un Moisés cambiado y transformado porque ya tenía esa perla de gran precio. Vemos también un Abraham, quien dejó a su tierra y a su parentela por la promesa del Señor. Abraham lo tenía todo. Tenía herencia de su padre, tenía una tierra que en esa época era muy rica, vivía en una ciudad muy rica, muy reconocida, vivía en una civilización muy letrada, tenía posición quizá, tenía todo ya. Y él decidió obedecer al Señor y tomar esa perla de gran precio para sí y cumplir el propósito que él tenía. Vemos también a los discípulos quienes dejaron todo sin reservas para seguir al maestro. Cuando Jesús le decía, ven y sígueme, dejaron todo a un lado, entre comillas, vendieron todo lo que tenían y siguieron al maestro. De hecho, muchos en verdad vendieron muchas de sus pertenencias para poder dárselas al Señor. Muchos también, pero en verdad, entregaron de lo que no tenían para dárselo al Señor. Entre los discípulos, entre los que seguían al Señor, también encontramos a mujeres. Vemos a una María que derramó el perfume de alabastro delante de sus pies. Un perfume carísimo, un perfume que quizá pertenecía o hacía parte también de su herencia, de su riqueza, lo que podía tener. Y se lo derramó delante del pie del maestro, porque entendió que valía más el maestro que eso. También vemos a un Pablo, aquel que se llamó después o que llamó después para sí el apóstol, el último apóstol, como abortivo al final, porque Jesucristo se le apareció al final, no lo vio físicamente, pero espiritualmente sí. Y Jesucristo se le aparece y lo ve y cambia su vida. Pablo, cuya vida estaba ceñida a lo que mencionó, como dice aquí en el texto, vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 10. Filipenses 3, 7 al 10, que dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo, escucha bien, por basura para ganar a Cristo. A mí, mi hermano, me toca, lo confieso, me toca sacar la basura todos los días de mi casa. Y no es una actividad muy hermosa. La verdad, ver la basura, o sea, la comparación que da Pablo con lo que está hablando del mundo, nos hace ponernos en contexto como iglesia, de que muchas veces le damos demasiado valor a este mundo, le damos demasiado valor a las riquezas materiales, le das demasiado valor a lo que quieras, a lo que sueñas en este mundo. Mira lo que dice Pablo, lo tomo todo por basura. Y no hay ninguna otra palabra en el griego que se compare a esto. O sea, literalmente él está hablando, es desecho, no sirve de nada comparado con el Señor Jesús. No sirve de nada comparado con las riquezas del Señor Jesús. Y él decía, lo he perdido todo y lo tengo por basura. El llamado de Pablo era un llamado extraordinario. Alcanzar al mundo perdido en ese tiempo, a ir más allá de Jerusalén, a las naciones que escucharan que Jesucristo es el Señor. Y dejó todo a un lado. Un hombre docto en la ley, un hombre de nacionalidad romana. Es comparado hoy en día a quien haya nacido en Estados Unidos y tenga nacionalidad estadounidense y la nacionalidad colombiana. Tiene todos los beneficios que da Estados Unidos. Así tenía todos los beneficios Pablo también. Y podía haber hecho muchas otras cosas, pero él fue cambiado y transformado porque se encontró de frente con la perla de gran precio. Porque cuando vio al Señor Jesús, entendió que no había nada más hermoso, nada más maravilloso, nada más importante que seguir a esa perla de gran precio. Y dice, todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mira, aquí está describiendo Pablo parte de lo que es la perla de gran precio, que el mundo la toma y la menosprecia, porque para el Señor, el reino de los cielos es fe. Para el Señor, el reino de los cielos es conocerle. Para el Señor, el reino de los cielos es entender el poder de la resurrección de Jesús. Para el Señor, el reino de los cielos es participar, escucha bien, en los padecimientos. Porque para lo que el hombre piensa que es horrible, para el Señor, esos padecimientos que muchas veces sufrimos por el evangelio o sufrimos por esperar en él, esos padecimientos para él son riquezas. Otro aspecto importante para resaltar de este hombre mercader era que buscaba constantemente, buscaba todo el tiempo, buscaba constantemente. El mercader dice que buscaba buenas perlas, buscaba buenas perlas. Estos mercaderes iban uno tras de otra y miraban, comparaban, entendían, conocían. Te pregunto, ¿has dejado de buscar? ¿Has dejado de buscar? Amós capítulo 5, versículo 4 nos dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Isaías capítulo 55, versículo 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, busca al Señor hoy. Empieza a buscarle hoy. Si no lo has hecho antes, empieza a hacerlo. Empieza a hacer lo que el Señor nos está llamando a hacerlo, porque hay gran precio cuando lo encuentres. Hay gran valor cuando encuentres eso que Él quiere que encuentres. Cuando te encuentres de frente con esa perla. Busquemos al Señor cada día. También dice la palabra, habiendo hallado. Cuando el mercader dice, habiendo hallado, el reino de los cielos se perfecciona en medio de las adversidades. A mayor oscuridad, más luz.
Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Esto de habiendo hallado significa, en medio de tantas cosas, encontrar aquello que vale la pena. Sobreabunda la gracia en medio de tu oscuridad. En medio de tu debilidad, sobreabunda el poder del Señor. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacerlo, que es, dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 28. Aquella ostra que contenía ese elemento que para muchos era mugre, terminó dando la perla más hermosa que jamás un mercader había visto. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de alguien experto en lo que buscaba, un mercader. Y cuando la encontró fue tan importante para él que vendió todo lo que tenía para comprar. El reino de Dios se establece en hombres y mujeres débiles para demostrar el poder del Señor. Así como ese mugre, que para otros es mugre, terminó siendo una perla preciosa, así tú en las manos del Señor terminarás siendo esa perla y parte de esa perla preciosa de la que hemos estado hablando. Él se establece sobre tu necesidad para demostrar su poder. Esa necesidad que estás viviendo es para demostrar la gloria del Señor. Esa dificultad o habilidad en donde tú estás es para demostrar que Él es poderoso para levantarte, para libertarte, para transformarte, para santificarte, para llevarte más allá de lo que crees. Y dice al final, y la compró. Porque, ¿sabes? El texto nos enseña que el reino de los cielos vale. El reino de los cielos te va a costar. El reino de los cielos te va a costar tiempo. El reino de los cielos te va a costar sacrificio, te va a costar entrega, te va a costar buscar. Desde el Antiguo Testamento el Señor reveló el costo de seguirle, porque el costo siempre fue alto, el costo fue altísimo. Los profetas sufrieron costos altísimos. Dice la palabra del Señor, muchos fueron muertos, muchos fueron sacrificados, muchos fueron exiliados, puestos en cárceles. Los apóstoles, muchos, la mayoría o todos fueron muertos, a excepción de Juan. Y por la gracia del Señor murió en una cárcel. Te va a costar. ¿Qué nos costará? Te va a costar aquello que es para nosotros lo más valioso por sobre lo que es del Señor. Y el Señor lo sabe, que nos va a costar. El Señor lo sabe que nos va a costar. Pero el Señor hoy está aquí con nosotros, hablándonos a través de su palabra, para que entendamos que Él tiene esa perla, ese reino de gran precio para ti. Hoy el Señor nos está recordando que no hay nada más valioso, que no hay lugar más alto como lo cantábamos, que no hay nada más grande que Él. No hay nada más hermoso que Él, que buscarle a Él, que seguirle, que obedecerle. No hay nada más. Si quizá durante este tiempo has dejado de pensar de esta manera, si quizá has dejado de ver y a atesorar esta perla de gran precio durante mucho tiempo, te invito a que en esta mañana vuelvas tus pies y tus ojos al Señor y le digas, Señor, quiero tomar esa perla de gran precio, no importa lo que me cueste. Dile al Señor, no importa lo que me cueste, Señor, quiero tomar esa perla de gran precio. Esa perla que es más valiosa de lo que yo pueda imaginar. Porque no hay nada que yo pueda alcanzar en este mundo. Sabes, muchas personas en el mundo se han desgastado sus vidas intentando alcanzar lugares altos. Personas que han ganado el Oscar, personas que han sido presidentes, hombres y mujeres que han ganado premios Nobel, que han sido los más ricos de este mundo, se han desgastado sus vidas buscando satisfacer su interior sin poder hallar. Y sabes, el reino de los cielos llena tu vida. El reino de los cielos llena tu ser. No hay nada más hermoso ni más importante que el Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana y tu palabra, Señor, porque tú nos has hablado. Ayúdanos a ser como ese mercader que entendió cuál era la perla de más precio, Señor. Ayúdanos a ser como ese mercader que busca y que no se cansa de buscar hasta hallar lo más importante, Señor, que eres tú. Ayúdanos, Padre amado Dios, a ser como ese mercader que vendió todo lo que tenía para comprar esa perla.
Padre, para tener todo, Señor, como dice Pablo, porque esa es la meta, Señor, como basura, comparado contigo, Señor. Lo más importante eres tú. Ayúdanos, Padre Santo Dios, en medio de nuestras debilidades. Padre, a ser fuertes, como dice tu palabra, porque tú nos estás llamando a hacerlo. Ayúdanos, Padre amado Dios, en nuestras necesidades a entender que estas son hechas y puestas para gloria tuya. Ayúdanos a entender que el reino de los cielos se extiende en nuestras vidas. Ayúdanos a extender el reino de los cielos en nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra y por esta mañana y por cada persona que está en este lugar. Te damos gracias, Señor, por cada vida que está escuchando, porque tu presencia, Señor, nos lleva cada día más a buscarte y a conocerte, Señor. A conocer, Señor, el valor que hay en esa perla de gran precio, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.